aprovecho de saludar y agradecer a todas las personas que han estado colaborando en esta iniciativa, organizada por la Escuela de Cine y Audiovisual y la Dirección de Extensión del Instituto Arcos. Hasta ayer ya teníamos cerca de 5.000 visitas en la página de la muestra, así que aprovecho también de extender la invitación a todos los presentes para que visiten o sigan visitando la muestra en el sitio web de la escuela, www.cineyaudiovisualarcos.cl, para que vean las películas que forman parte también de la programación y que van a estar disponibles de forma gratuita, abierta y en todo horario hasta el día viernes de esta semana. Hoy día estamos con Carolina Ariazola y José Luis Sepúlveda, ambos docentes de la escuela, cineastas, para conversar a propósito de la retrospectiva dedicada a su filmografía, que forma parte de la sección Cine al margen de la muestra. Bienvenidos Carolina y José Luis, le agradezco mucho que estén conectados con nosotros por facilitarnos también parte de su filmografía. Hola, gracias por la invitación. Sí, gracias por la invitación y apoyamos totalmente la iniciativa. Qué bueno que se estén haciendo estas cosas. Quería partir la conversación, Carolina y José Luis, preguntándoles algo con respecto a sus películas. Creo que es algo que ha sido como un tema recurrente, quizá como en la crítica especializada. Yo me acuerdo que en la época en la que aparecieron sus primeras películas, me acuerdo haber leído como artículos que hablaban de esta idea como del híbrido, por ejemplo. Ayer hablábamos con Ignacio Pavés, él nos decía que encontraba que esta división entre ficción documental era como un poquito insuficiente o quizá no aplicable como para la complejidad que hay detrás de eso en la práctica. Entonces, bueno, eso y a propósito también de que en algunas de sus últimas películas ustedes ya tienen como una aproximación que responde directamente a lo que uno identificaría como un formato documental. Entonces, quería preguntarles cómo entienden ustedes este límite o este no límite entre la ficción y documental. Yo no sé si cuando nosotros planteamos la idea de crear las películas, como que hubo esa necesidad como de cuestionar esta pregunta, ¿cachai? O resolverla, o más que nada como plantearla, sino que simplemente teníamos como la necesidad de crear una película y en base a eso fuimos como generando quizás cierta experimentación con respecto a lo que podría definirse como tanto los géneros, como documental o ficción, aunque en esa época estaba mucho más marcado, yo me acuerdo como las diferencias. Pero sin embargo había una corriente de experimentación que a nosotros como que nos llamaba mucho la atención de poder ir generando como recursos poéticos y de planteamiento como también de cómo afrontar lo que estábamos tratando de decir. Pero siempre con la instancia como de aprovechar ciertas oportunidades que se nos van dando con respecto a lo que vamos trabajando. Sí, pues yo me acuerdo como que al principio como que nos atraía mucho la idea de la actuación, por ejemplo, la representación, y que nos siga, seguimos como la misma línea como de tratar de ir descubriendo eh, eh, posibilidades de poder generar por así decirlo, como una manera de crear cine, por así decirlo, ¿ah? Pero siempre como que los planteamientos eran bien frescos, como también de pasarla, no sé, como que en realidad era algo como bien espontáneo y fresco, como que nunca nos atribuimos la idea de que teníamos que hacer un cine como de cierta manera o de otra, como que íbamos también resolviendo cosas, ¿ah? Porque en términos de lo que es como los elementos del cine, también la producción como que afecta harto también a la manera estética, eh, eh, no sé, como que hay varios elementos que uno va conjugando y que en cierta forma uno también tiene que escucharse a sí mismo y escuchar eh, el lugar donde uno está haciendo la película. No sé, en realidad, como que no teníamos una predefinición, siendo que igual habíamos estudiado en la universidad, yo me acuerdo que estudiamos en el ARCE, ahí fue donde nos conocimos. Y el planteamiento Eso, por ejemplo,
En el caso de, no sé, pues, cuando uno ve El Peje Sapo o Mitómana, es súper claro que efectivamente ese límite que alguien pudiese querer poner es como súper difuso y quizás está innecesario, porque en realidad como que no da lo mismo. Llega a un punto en la película si lo que estás viendo es ficción o documental o que tanto encierra de lo que uno pudiese identificar como uno u otro, en realidad como que pasa como a un segundo plano, que se construye un personaje. Pero en el caso, por ejemplo, de películas como Crónicas de un Comité, ya es derechamente documental. No sé si, por ejemplo, corríjame si me equivoco, pero creo haber leído como en alguna entrevista de ustedes que en el caso del Siciliano había alguna parte del proyecto que estaba asociada como una ficción en un principio. Sí. Sí. Eh, o sea, de hecho nosotros, el siciliano estuvo mucho tiempo haciéndose como una ficción. De hecho, el personaje principal era el Héctor Silva, que era el actor del Pejizapo. Pero pasaron cosas ahí, algunos personajes que estaban ahí que eran como un tipo que le enseñaba a estafar a Héctor, más Héctor Sí. se fueron en cana, entonces quedamos sin los personajes, eh, y, y de ahí, mucha, con lo que teníamos, armamos algo, que yo creo que es una película que dura como 40 minutos, y de ahí dimos un vuelco y decidimos hacer la película con Juan Carlos Abate. Como eso, no sé si tú querías aportar algo, ¿no? Sí, me gustaría porque igual como que a veces el cine como más que proponer en términos eh, de alguna forma uno también va resolviendo cosas a veces más que como decir, oye, la película va a salir de esta forma, sino que va a ir, quizás los mismos hechos circunstanciales que te vas encontrando en el camino son elementos que quizás uno los toma como más a favor que en contra, como que todas estas dificultades van también generando lo que es una estética o una propuesta, una poética, o una narrativa, no sé cómo se puede llamar, pero el mismo hecho de que eh, quizás las cosas a veces no vayan saliendo, va generando también una posibilidad de ir generando también una manera de plantear, por ejemplo, algún proyecto. Como que no hay una fórmula para nada, ¿cachai? Entonces, como que, en cierta forma, ya estar ahí y conectándote tanto en los contextos como en la manera de generar las secuencias, ya eso era lo que uno tenía que escuchar más que imponer, por así decirlo. Y en términos, claro, les iba a preguntar también como sobre algo como quizás recurrente en sus películas que tiene que ver con el trabajo con no actores. Ayer tuvimos toda una conversación con respecto al término de lo que es como un no actor o lo que no es. Eh, o también, yo creo que quizás también tiene que ver un poco como con lo anterior que estábamos hablando, quizás también como si no hay una necesidad, ¿cierto?, como de trazar una línea entre lo que es ficción documental, quizás tampoco entre lo que es un actor o un actor. Pero en el fondo hay como una práctica como de, no sé, hay ocasiones en que en sus películas hay quizás un personaje ficticio en el centro de la historia, pero que se desenvuelve en un espacio real, interactúa con personas que habitan ese espacio. También a veces el límite, ¿cierto?, entre el actor y el personaje es difuso en la misma pantalla. Entonces quería preguntarles cómo es el proceso, cómo es la aproximación a ese tipo de trabajo y qué implicancias tiene en la estructuración narrativa, digamos. Puede ser en el guión o quizá si después se extiende hasta el montaje. Eh, Obviamente, si no, me refiero, no debe de ser como a la misma como lógica convencional de trabajar como escribiendo un guión que luego interpreta un actor y luego eso se monta según lo que estaba escrito originalmente. Tiene que haber un proceso distinto. Bueno, no sé, en general el término no actor nosotros no lo ocupamos. Cuando nosotros trabajamos, para nosotros siempre son como actores naturales. Pensamos que todo el mundo tiene la capacidad de actuar.
no necesariamente esa persona tiene que estudiar actuación para ser un actor. Entonces, desde ese lado, yo creo que lo que yo creo que siempre hemos tratado de hacer con los actores, como para empezar un poco a responderte la pregunta, es que potenciamos a ese personaje en algo. No sé si se entiende un poco y desde ahí trabajamos. Ahora, no sé qué es lo que bien que estaba preguntando, porque como que habló... El tratamiento, por ejemplo, con algunos personajes que parecía que no tuvieran esa academicismo o quizás esa profesionalidad. Sí, la Es que pregunta es no, más que nada no, con respecto a los no se procesos. entiende bien, ¿ah? La pregunta es más que nada con respecto a los procesos, ¿cachai? ¿Cómo se trabaja? ¿Cachai? Me refiero a diferencia de lo que uno pensaría es lo que se da como en el proceso convencional, ¿cachai? Que te enseñan como en la escuela, digamos, como de entrada, digamos, ¿no? Se escribe un guión, luego alguien lo interpreta y luego eso lo editamos, pero cuando el proceso es más abierto, quería que me contara un poco cómo se da ese proceso, cómo se aborda. Bueno, yo creo que con todas las películas ha sido distinto. No, no hay como una fórmula, una manera de hacerlo. Existe un trabajo fuerte igual con el actor, en varios sentidos. Pero habría que, no sé si tú consideras que nosotros tenemos un método para trabajar así como más establecido, porque yo de repente pienso que hay ciertas cosas que hacemos, pero no sé si se podrían replicar en todas las películas, no sé si se entiende, como que cada película tiene su propia manera de enfrentarse, en términos de actuación, en términos de la cámara, en términos de la puesta en escena en Sí. general. Como que hay varias dimensiones ahí que distintas películas como que tienen dimensiones distintas, por así decirlo. Y el trabajo actoral, o en realidad ir hacia la representación, por decirlo de alguna manera, y algo que tiene mucha adrenalina, como que, no sé, como que a nosotros nos pasa que hay cuando empieza a aparecer eso, es como, tiene una potencia, una fuerza, como que uno va discutiendo realmente, está viviendo la dimensión de la película, el universo de la película, por así decirlo. Y yo no sé a qué se podría asociar. Ya estar dentro de una película generándola, porque ya estáis como en un mundo distinto, por así decirlo, pero estáis pisando un universo, viajando espacialmente hacia un universo distinto, y ya cuando uno está en ese lugar, es como que, no sé, las cosas se dan de una manera que a ver, ¿cómo se podría decir? Como que en realidad estar en ese espacio, en ese lugar distinto donde estáis generando la película, no sé, otra sensación, como que vais viviendo, te va circulando la sangre de una manera distinta, por así decirlo, como que, eh, no sé, otra gravedad. No estoy engrupiendo, estoy diciendo lo que siento, como que entráis en otros principios físicos del lugar espacial donde tú estás metido, como que viajáis. Y en ese lugar es donde vais generando la secuencia o la aproximación a lo que uno en cierta forma pretende, más que como una metodología. No sé, algo así. Claro, o sea, bueno, si son casos distintos, obviamente se entiende que pueden ser procesos distintos en todas las obras. Si tomáramos un caso específico, por ejemplo, no sé, pues el peje sapo, que forma parte de la retrospectiva de la sección. ¿Cómo se da ahí, por ejemplo, el trabajo del guión? ¿Se trabaja con una escaleta? ¿Hay una pauta? ¿Va mutando a través del tiempo? No sé, va mutando, no sé. O sea, si bien el PG Sapo tenía un guión determinado, ese guión fue mutando a través del tiempo, exactamente. No, nunca nos aferramos a lo que en algún momento nos imaginamos, porque, o sea,
En algún momento nos dimos, cuando estábamos en la escuela y estábamos haciendo películas, o sea, haciendo, no sé, las cosas que uno hace en la escuela de cine, nos dimos cuenta, cuando estábamos haciendo un cortometraje determinado, nos dimos cuenta que a veces era mucho mejor estar grabando lo que estaba pasando al otro lado de la cámara. Entonces, como que nos dimos cuenta que si uno se aferraba de repente demasiado a las ideas quizás que ya había elaborado hace mucho rato, podías perder otras cosas que eran mucho más interesantes, que estaban ahí y que el mismo espacio te la estaba dando y te la estaba regalando en el fondo. Entonces, quizás con la misma idea de que todo lo que a veces está en tu contra puede estar a tu favor también, empezamos a construir el Peje Sapo desde ese lado. Si bien teníamos muchas cosas construidas, en el momento que se fueron dando, fueron mutando y se fue agarrando lo mejor de todo lo que sigue trabajando en el fondo. Pero sí existe, uno tiene que estar en un estado importante de concentración para generar eso. No es tan fácil como se cree, ¿no? Claro, yo quería complementar ahí lo que dice ¿Ya? la Carolina porque me parece bacán. Como, en realidad nosotros nunca teníamos como esa arrogancia, esa prepotencia de que en realidad la idea es esta, ¿cachai? Y que la teníamos totalmente escrita, que, mm, que igual es un planteamiento, ¿ah? Yo no sé cómo igual generan otros procesos creativos, otra gente que hace películas, pero yo me acuerdo que lo que hacíamos era cualquier mecanismo que pudiera, en cierta forma, generar la plasticidad de una secuencia o de una escena o lo que estuviera, si está anotada o está eh, escuchándose, viviéndose, es un proceso igual bien flexible en ese sentido, si es que uno lo quiere plantear de esa forma, ¿no? Igual uno puede, aquí no hay ninguna fórmula para hacer cine. Es decir, igual se puede escribir una secuencia, hacer un guión más estructurado, que a veces también en el PG Sapo hay secuencias que son súper rígidas, otras no. Yo no sé, el planteamiento que nosotros estábamos tratando de generar en esa película era justamente generar cine también descubriéndonos a nosotros mismos, como que en realidad como nosotros planteamos la idea de poder generar una secuencia o una película que no sé, de acuerdo a las necesidades de cada persona, yo creo que el tema de la creatividad, no sé si será lo mismo, por ejemplo, en la música, hacer una canción o en la pintura, que también son otros tipos de generatrices dentro de lo que es no sé, pues la expresión. Nosotros nos planteamos la idea de escribir cosas, a veces terminábamos la secuencia y la secuencia era Peje Sapo, yo me acuerdo, y después seguíamos escribiendo en la noche o el otro día, en la mañana, y eso nos potenciaba posibles diálogos, no sé cómo plantearlo. Es muy interesante igual el proceso de esa película porque yo creo que íbamos cuestionando también las formas de que nos habían enseñado supuestamente en la universidad también. Como que decíamos, en realidad lo que nos enseñaron se podrá probar también, de cierta forma. Claro. ¿Estaremos en lo cierto? ¿Habrá una certeza de hacer cine, por ejemplo? Y ahí creemos que no hay ninguna certeza, de cierta forma. Claro. Como que no hay ninguna atribución tanto del cine, ¿cachai? O de la corriente. Hagamos cine, por ejemplo, para, no sé, para ganar un premio, cuestiones así, ¿cachai? Como era como la idea de hacer la película porque queríamos también probarnos como creadores, no estábamos tratando de imponer nada, ¿cachai? O también de creerse como estamos generando algo totalmente distinto, tampoco eso, como que teníamos la cámara y veíamos qué pasaba. Algo así como más cercano, ¿no? Y que nos costó igual, o sea, de hecho en esa época no teníamos cámara, nos la pedíamos Claro. prestada. Entonces, igual las No, condiciones no, eran bastante limitadas en términos de lo que podíamos hacer. verdad. Sí. De hecho, teníamos muchas ideas que finalmente no se pudieron hacer porque no teníamos nada de eso. De hecho, reciclando cintas mini DV, porque se hizo mini DV. Sí.
Ahora yo no No, sé, porque, por ejemplo, si hubiéramos hecho la película en 16 milímetros, por ejemplo, si hubiéramos tenido la posibilidad, hubiera sido otra cosa, ¿ah? Pero claro. como que a veces uno se topa con... Por eso yo Pero decía al principio como que la producción, que es una de las herramientas bien importantes y no hay que desmerecerla dentro del estudio del cine, por así decirlo, ¿cachai? Como que es tan importante como otra, como que en la producción está también la generación de la creación. No es solamente, ay, voy a dirigir una película y solamente eso, sino que están todos los elementos, cómo de qué forma uno los va conjugando. Si ese es el tema, más que nada, ¿no? No sé. entonces la estética igual está determinada en partes como por los recursos de producción, o al revés quizá también, o es una relación mutua, o sea, los recursos de producción eh, determinan ciertos como aspectos estéticos, o quizá también tiene que ver con una posición como crítica en relación a lo que sería un modelo como convencional de producción. Claro, pues, no sé, pienso que está muy relacionado. Es decir, yo creo que para toda expresión en que haya una generación de creación, está ese planteamiento. Es decir, por ejemplo, pienso, como que para un pintor es importante la pintura con la que trabajáis, o el pincel, o la brocha, o con el dedo, po, ¿cachai? Eso también es una decisión. Entonces, aquí vais todo el rato conformando eso. Eh, yo no sé, ahora estaba viendo la imagen que se proyecta y veo a Víctor Jara, por ejemplo, Víctor Jara con un sintetizador, por ejemplo. Yo no sé qué hubiera hecho, ¿cachai? Pero es interesante cómo podría haberse eh, problematizado, por ejemplo. Nosotros me acuerdo que teníamos cámaras mini DV en esa época, se trabajaba, el Sapo fue hecho entero en mini DV, y con la cámara que nos prestaban, es decir, teníamos una posibilidad de una cámara y con esa trabajábamos, ¿no? En esa época como que quizás el celular no estaba en esa No época. existía. O Ya, sea, estaba recién existía, existiendo. claro, sí. Pero Era, no tenía cámara, ¿no? claro, y eran celulares como para gente de muy clase alta, me acuerdo en esa época. O habían celulares de palo, yo no sé si alguien se acuerda, que había gente que uno iba por la calle y andaban con celulares de palo, así como si en realidad los celulares generaran un estatus de una hueá muy rara, como en Chile, así. Es como raro, pero en cierta forma uno trata de generar o creación con lo que tiene o con lo que puede. Y eso como que nos impulsó a nosotros. No nos íbamos a quedar como que, no podemos tener la mansa cámara y nos vamos para la casa, ¿cachai? Como que no, como que queríamos también ser parte de lo que se estaba generando en términos de imagen. Y en ese sentido yo creo que fue bacán haber emprendido ese rumbo, como no haberse, eh, en cierta forma, no, no haberse, ¿cómo se llama? mm, sentir, no haberse sentido como menoscabado, o no, Desilusionado, ¿no? también, o no poder decir, oye, ya no tengo la cámara más cara, entonces me voy para la casa, como en ese sentido, Como ponerse límites para hacer una eso. película que uno suele hacerlo cuando tiene miedo, ¿no? Mm, Y yo creo que hay mucha gente que le pasa, de hecho en el camino que hemos recorrido mm, hemos conocido a harta gente que es sí. muy creativa, con muchas ganas de hacer cosas, pero que es el impedimento como de No. esto, lo otro, que yo creo que tiene que ver más con el miedo, ¿no? Al final no, no generan, no generan películas por esa misma razón. Es una cuestión de actitud también, Mm, porque yo no sé, como que ya con lo que tengáis podéis generar alguna expresión, sí. Obviamente que a uno le gustaría quizás tener todos los recursos del mundo como para generar un planteamiento creativo, pero a veces no se da y en nuestro caso nunca se dio porque igual nosotros no teníamos eh, ni un peso como para generar producción así como las películas que se estaban haciendo en esa época y que eran caras, por así decirlo, en términos de producción, sino que eh, planteamos como algo más cercano. Yo no sé, quizás si hubiéramos tenido una cámara Alexa en esa época, no tengo idea. Pero en esa época yo me acuerdo que se filmaba, o sea, se trabajaba en Sí, 35 milímetros en 35. 16. No, era Mm, muy poca gente la que trabajaba en digital, de hecho. O claro. sea, se trabajaba, Mm. pero no era algo como visto profesionalmente.
Pero era bacán el proceso de 16 milímetros, porque uno, en esa época, yo no sé, yo creo que las grandes producciones que se hacían en Chile tenían como una especie de monitor al lado, po. Entonces el 16 milímetros se hacía prácticamente a ciegas. Es muy raro eso, ¿no? Como que Mm. el cine lo tenés que hacer a ciegas, es decir, te planteáis la idea, medíais, por ejemplo, la distancia, la fotografía, trabajáis mucho claro, la distancia, la estética, el Mm. fotómetro. Había harto de sensitometría, me acuerdo. Entonces tú planteabas en términos de medición lo que posiblemente se veía. Entonces, eso igual era interesante, como que, Sí, la verdad. claro, con un recurso tan limitado y tan caro, me acuerdo que era el 16 milímetros, porque había que ir a revelarlo a otro país o en Chile Film, que era carísimo. ¿Sí? Sí, al final ahí uno se daba cuenta que el soporte en esa época era mucho más elitista que ahora, quizás. Mm. Mm. O sea, quizá hablar de una democratización del cine un poco mucho, pero efectivamente ahí se amplía, ¿no? Como la de hacer cosas. Claro. Oye, quería dejar como abierto el espacio para preguntas del público. Hay una de Trini Ferentino que pregunta si se enfocan más entonces en el proceso de realización que en una expectativa del resultado. Ajá. Se enfoca más en el proceso de realización. No sé. O sea, yo lo que yo pienso es que nos dedicamos, es que nos preocupamos de a poco de las cosas, yo creo, ¿no? Queremos que sí, obviamente cuando estamos haciendo una película queremos hacer una buena película, pero el proceso de eso eh, es igual que de importante como lo que queremos que se vea. Pues sabemos si ese proceso es fallido, no, lo otro no va a estar. Entonces, como paso a paso, yo diría, porque no es como... Si es que entiendo bien la pregunta también. No sé si tú entendiste otra cosa. No sé. Puede ser. Igual como que... A ver. No sé si hay una prioridad, como en realidad si uno... Yo creo que uno busca hacer la película nomás, pero igual, no sé, en realidad. Pero, ¿cómo es expectativa del resultado? ¿En qué sentido? Porque, por Sí. ejemplo... ¿O qué es una película? O ¿cómo uno puede definir que una película es buena? También es como... ¿Quién define No, yo eso? creo que se refiere más que nada como a lo que planteaban ustedes antes como de cómo se aborda en el fondo, ¿no? Cómo se aborda como la idea que se quiere desarrollar. Me imagino que apunta un poco a eso la pregunta, ¿no? Que ustedes se concentran más como en el proceso, en el paso a paso que dice Carolina, más que en, ok, tenemos esta idea y queremos llegar sí o sí a esa idea y no hay tanta apertura, digamos, en el camino, digamos, como para ir como integrando otras cosas que se puedan ir dando como en ese recorrido. Ahora quizás, no sé si se refería a la expectativa del resultado, que uno espera que la película, no sé, pues, le vaya bien, o que grandes salas, eso en general no lo pensamos. Pensamos en hacer una buena película para nosotros, que nosotros quedemos conformes con lo que estamos haciendo, y cosa que muy pocas veces, o creo que nunca ha sucedido, porque somos bastante autocríticos con el trabajo que hacemos, nunca quedamos conformes con los resultados. Si bien sabemos que logramos algo, ciertas cosas, que sí, y que en la película siguiente vamos a ir avanzando y desarrollando otras cosas más que nos interesan, como que nunca quedamos muy conformes. Igual es interesante eso, porque en realidad, claro, cuáles son las expectativas de resultado que podéis plantearte para hacer una película? ¿Será el éxito, por ejemplo? El éxito, ¿cachai? La idea del éxito. ¿Quién tiene resuelto eso? No creo que nadie. ¿Pero qué? ¿Que la película esté en Netflix, por ejemplo, sería como el objetivo? ¿O que vaya al Festival de Cannes o cosas así? No sé, como que para cada persona, o que en realidad la expectativa es que la vea la mayor gente, la mayor cantidad de gente posible. Yo no sé en realidad cuál es el planteamiento como para decir, por ejemplo, o cuando te preguntan en los proyectos que dicen, ¿cuál es tu público objetivo? Es decir, ojalá que la vean todos, no sé.
¿Quién va a decir? Oye, en realidad mi público objetivo es personas de entre 48 y 105 años, es decir, no sé, como que en realidad tiene que, uno no, como dice la Carolina, como que en realidad uno se plantea la idea de hacer la película, no sé, eh, ir enfrentándose a la etapa. No cacho, ¿cómo será eso de la idea de Ok, éxito o del resultado esperado? No sé. ok. Eh, Valentina Montesino pregunta, ¿cómo fue la experiencia con los actores y actrices en Esperemos que la Leila vea su capítulo. Vamos a ir. Oye, está buena esa intervención. Vamos, Leila. hay un Vamos, micrófono abierto por ahí. yo creo que eso es muy interesante, es decir, lo que está pasando ahora es prácticamente parte de una película, es decir, imagínate que ahora nos metimos en la vida de Leila y ver todo lo que sucede. Imaginar, ¿no? Lo que está sucediendo. Claro, ¿quién es Leila? ¿Tendrá lente? O, no sé. ¿Qué tipo de ropa usará? Eso yo encuentro maravilloso en el cine. Como que te da posibilidades. O que Leila interviniera y dijera, oye, estoy totalmente de acuerdo. O en desacuerdo con el cine. No sé. O no veo cine, en realidad. O no existe el cine. No, Ok, no, antes no de sé. eso, Valentina había preguntado cómo fue la experiencia con los actores y actrices en Mitómana. No. Ah, ya. Bueno, en todas las películas. Bueno, en el caso de mi tómana, la Paola estuvo viviendo acá en la casa con nosotros como un mes. Y estuvimos un mes concentrados haciendo la película con ella. Estábamos todos los días elaborando y salíamos a grabar de vez en cuando y estábamos 100% concentrados en el trabajo. La Paola dormía, no sé, en la pieza de nuestra hija. Se vino, Así intenso fue el trabajo con la Paola, por ejemplo. estamos viviendo acá, ¿no? Sí. Sí. Sí, ella se vino a vivir con nosotros y ahí íbamos eh, despertando, pensando en la película, no sé, y después durmiendo pensando en la película, cosas así. Como que, y esa película igual es interesante porque tiene tiene varias versiones. No tiene como una versión definida de la película en sí, ¿ah? Como que hay una versión que dura como 2 horas, otra menos. Sí, Hay- sí. De hecho, les iba a comentar eso igual en algún punto, porque me acordaba que te había comentado a ti hace un tiempo, José Luis, que yo vi la película, me acuerdo una vez, y después vi en YouTube unas escenas que yo me acuerdo que no estaban en la película. Mm. eh, donde la Paola Latus va a poner una bomba en la Católica. Entonces me comentaba que hay escenas que están en la película y hay otras que están en YouTube y hay otras que están en otras versiones. Entonces hay distintas versiones de Mitómana. Sí, como que la idea con mi toma era como dejar siempre abierta la película, como que nunca cerrarla. Entonces hay varias, ¿cuánto se llama? Tenía muchas variaciones la película, por así decirlo, como que la película como variaba con el final o con las actuaciones, no sé, es como una película bien interesante, igual a mí me gusta harto esa película justamente por el hecho de, de que no tiene como una resolución definitoria, como que iba siempre planteando cosas nuevas, había una versión que duraba como casi 2 horas y media, y que a mí me gustaba mucho, había otra versión que era mucho más corta, no sé, tiene varias versiones pululando esa película, me acuerdo que andábamos con un DVD de la película, y para entrar al cine, y como no teníamos ni uno, y como que íbamos al cine, me acuerdo, y al boletero le decíamos, oye, te pasamos el DVD de la película para que nos deje entrar al cine, me acuerdo. Eh, Eso nos pasó una vez, que y esa versión era larga, entonces ese,
la persona que estaba en la boletería después me decía, oye, esta película dura como 3 horas. Y de verdad, le pasamos una versión a él de 3 horas. Y otra gente ha visto otras cosas. Yo creo que, yo no sé, quizás si vamos a tener ahora una página de nosotros, ahí vamos a poner los distintos montajes de la película. Como que el montaje es súper interesante como para analizarlo, ¿ah? Porque el montaje también determina, quizás en las producciones como más independientes o que no son tan clasificadas, en producción, por así decirlo, el montaje igual también va determinando la producción de lo que viene, ¿eh? Como en el paso a paso que decía la Carolina, como que el montaje también uno le va diciendo un montón de cosas, uno tiene que escuchar también esas distintas esferas, porque el cine no se constituye solamente de ir a grabar, también se constituye en la edición, el montaje, el color, el sonido, o lo que no está. Sí, les iba a preguntar, de hecho, también alguien había dejado ahí la pregunta en el cómo es el proceso de montaje en sus películas. Me imagino que obviamente eso va variando como de película en película, pero en términos generales, ¿cómo se da? Hay una como multidireccionalidad en ese sentido. Me refiero en el sentido de que quizá en el montaje mismo se enfrentan, por ejemplo, de repente a volver a grabar, no se van dando cuenta que quizá podrían incluir una escena más, o cómo... Bueno, en general el trabajo de montaje es un trabajo bastante difícil y largo. No es tan... es algo bien trabajoso. Podemos tener, no sé, infinitas versiones de algo. Nos ha pasado que editamos algo y, y de un día para otro nos damos cuenta que está todo malo y podemos rearmar la película entera, por ejemplo. También nos ha pasado que el mismo montaje también nos dice que quizás nos faltan otras cosas y las vamos a grabar, ¿cachai? Entonces, en el caso, por ejemplo, del siciliano, si no me equivoco, íbamos grabando y montando a la vez. Entonces, eso hizo que el trabajo fuese distinto quizás a las otras películas, porque, por ejemplo, yo creo que Mitómana se montó con el material que había, Pejisapo también, pero son trabajos largos, que hay que ponerle mucho trabajo. No es fácil. Sí, yo me acuerdo que en el caso del destapador, como que, porque lo hicimos en 2 días, me acuerdo. Las grabaciones. Las grabaciones. Lo hicimos en 2 días y teníamos como determinado lo que era el guión, por así decirlo. Igual se ve como el trabajo como si fuera como más espontáneo, ¿ah? Pero en realidad ese trabajo duró 2 días y con una directriz de irnos a vivir a la casa, me acuerdo de la casa ocupada en esa época, ¿eh? Como que nos fuimos todos para allá. Entonces, toda la gente que trabajaba estaba en piezas distintas y ahí como que se generaba. Me acuerdo que el Claudio que hacía el arte estaba en una habitación donde él tenía todos los elementos del arte, me acuerdo. El Claudio que trabajaba más en la secuencia, en guión, que le iba escribiendo ahí mismo, yo me acuerdo, ¿no? Estaba en otro piso, en otra pieza, entonces tú entrabas a la pieza de él y tenía como 7 secuencias, por ejemplo. Entonces teníamos que decidir nosotros cuál es la secuencia que ocupábamos y de qué forma podíamos plantearla. Entonces bajábamos después al set, por así decirlo, que era la parte de abajo donde se estaba ejecutando la película, y nos íbamos como con 2 o 3 secuencias y ahí íbamos eligiendo o mezclando las secuencias, dependiendo de lo que en realidad correspondiera al estado de ánimo también de la creación. Yo creo que cuando uno se enfrenta a tanto material, en la edición o en el montaje, puede ser de qué forma te planteáis, de qué forma estáis de acuerdo con lo que hiciste, mejoráis el registro, mejoráis las posibilidades, o mandáis todo a la punta del cerro, ¿cachai? No sé, eso tiene que ver también como la manera de afrontar. Uno puede encontrar todo malo, de hecho. Uno puede llegar y tomar un material y ser bastante autocrítico al nivel
de boicotear todo el proceso creativo. Yo no sé, pasa mucho por lo que es la mentalidad o las posibilidades creativas de cada persona. Igual tiene que ver con eso, quizás pasar por un mal momento, yo no sé, una persona que esté como muy feliz en la vida y ve un material que ese material que grabaste es de una película totalmente depresiva, yo no sé, en realidad. Bueno, no sé qué estoy diciendo. Igual hay una cosa que nosotros ocupamos harto, que nos ponemos a montar y después dejamos la película de lado un rato, después volvemos, no es que, porque es imposible estar así, como nosotros mismos hicimos la película también, que es distinto a los procesos que la gente, que en general se hace en el cine, que el director trabaja con un editor y existe una cierta distancia ahí con el material. Nosotros no, pues entonces al tener tan encima de repente las cosas, necesitamos una distancia, hacemos otras cosas. Estamos haciendo, por eso trabajamos con varios proyectos en paralelo en general, entonces eso hace también que uno se oxigene un poco y después volví y de nuevo revisar y ese proceso puede ser de varias veces, o sea, por eso también es como un poco largo en ese sentido. No, Sí. no es tan corto el proceso, porque igual hay recesos. Oye, pero, sí, igual es interesante lo que planteas, claro, porque yo me acuerdo que para llegar al montaje, a la edición final, por ejemplo, el Destapador, estábamos editando otra película antes, pues, entonces, como que la otra película ¿cuánto se llama esto? Nos condujo a la edición que después íbamos a tener en el Destapador. Es como muy raro lo que esto, ¿ah? Como que en realidad uno puede estar generando otra combinación de elementos creativos y va llegando a a una tercera forma de ver, y esa es la forma que quizás tiene la película que estáis haciendo en el futuro. No sé si se entiende. Sí, Como sí, que, porque como que en realidad uno hace como dialogar las creaciones. Como que eso es algo que en realidad se habla poco, ¿ah? Pero que es súper interesante, como que en realidad uno empieza a dialogar con lo que había hecho antes o lo que viene después, porque en realidad el Peje Sapo y Mitómana, el Destapador, el mismo Siciliano, todos tienen una generación o la Harley Quinn también, que tiene toda una idea de generar como la representación, la ficción, como que, no sé, como que está el planteamiento de la primera pregunta, ¿eh? Como en realidad, ¿cuál es la estética, la forma, si es documental, si es ficción? No sé, como que uno va como planteando eso, como desafiando en cierta forma la misma creación narrativa, por así decirlo. Claro. Un proceso mucho más abierto, ¿no? Como que se está como retroalimentando constantemente, está como constantemente en una transformación. Sí. Yo no sé si a ti te pasa eso también, como que en las películas Completamente. que he ido planteando, como que, sí, hay cierto diálogo de creación que uno no la va dejando de lado, ¿cachai? Como que lo vaya asumiendo como parte quizás, porque uno no se plantea en esto, oye, voy a hacer un estilo, no sé, ¿quién podría ser así tan arrogante como decir, oye, voy a hacer un cine que tenga este estilo? No sé, es muy difícil eso, como planteárselo. Yo no sé, quizás hay gente que se lo plantea, ¿no? Pero, pero se van conjugando todos los elementos, yo creo, como para plantear una creación que sea en cierta forma honesta con la creación de lo que uno quiere plantear, ¿no? Les transmito otra pregunta del público. Hola, me gustaría si pudieran hablar del contenido de sus películas, el argumento, cuál de sus películas les gusta más respecto al tema tratado, qué ideas tienen a futuro o qué ideas han quedado del pasado sin realizar. Es una de las últimas que está en el chat. ¿qué ideas tienes? Sí, ¿con qué ideas han quedado en el pasado? Sí. No. ¿Tenemos ideas del pasado que no hemos realizado? Caleta. De hecho, tenemos ideas que
que llevamos mucho tiempo haciéndola y no la hemos terminado. Eso sí. Sí, yo creo que cada película que hemos hecho tiene su particularidad, su tema que nos interesa. Ahora, personalmente, si ustedes me preguntan cuál es mi película favorita de las que hemos hecho, a mí me gusta Mitómano. No sé si José Luis parece que está de acuerdo, ¿tú también? ¿A ti también? ¿O te gusta Destapador? No sé. No sé, el otro día vi El Siciliano y me gustó. Pero cuando la editamos no me gustaba nada. Pero ahora, que no sé, es súper relativo. ¿Cómo te pregunta aquí hablar del contenido? Me gustaría hablar del contenido de las películas. Sí, pero yo creo que la pregunta iba por ahí. Era justamente como preguntarles como cuál es pero más por el lado temático, como cuál es el tema que más le ha quedado ahí como dentro de su Ah, película. Oye, pero sabéis que esa pregunta es súper interesante, ¿ah? Porque en realidad eh, yo no sé, como uno... eh, es difícil como hacer una retroanálisis de todo lo que uno ha hecho, ¿cachai? Pero pienso que a veces uno se enfrenta con la idea más que es la película de nuestras vidas, ¿cachai? Como, oye, en realidad este es nuestro contenido. No es así, como que en realidad a veces la idea te las, te las topáis y las vais tratando de resolver, quizás más que a veces como de decir, oye, en realidad la temática nuestra del contenido es esto, ¿cachai? Lo que sí es que igual a nosotros, igual eso también se compone de la corporalidad y de la actitud de vida de cada cual, ¿cachai? Como que, claro, si te gusta, por ejemplo, no sé, hacer un cine que tenga más de ciencia ficción, obviamente que vaya a tener una tendencia hacia eso. Nosotros igual teníamos como una tendencia más como a cuestionar el sistema político, la manera de vivir que tenemos como en Chile, ¿cachai? Como que eso era lo que nos preocupaba y nos parecía interesante. Yo me acuerdo que con la Carola siempre conversábamos, como que nos encontrábamos una película dentro de la historia del cine chileno donde entre dos personajes se dijeran que se querían y que sonara real, po. Entonces, ese era como un planteamiento para nosotros importante, es decir, escuchar en el cine una frase que se diga te quiero, por ejemplo, de qué forma en el cine chileno uno encuentra secuencias, son súper difíciles de encontrar, ¿cachai? Entonces, en ese sentido como que planteamos eh, lo cotidiano como manera de vivir, una representación. En cierta forma, si uno lo analiza eh, ahora, para atrás, como que todas las películas son ficción. No hay como que uno podría inclusive hacer un análisis, y es válido decirlo de esa forma. ¿Cachai? No sé. Otra pregunta que comparte igual, voy a preguntar algo similar. ¿Cuáles son sus referentes? ¿Qué están viendo, leyendo, escuchando? Pregunta alguien por ahí. ¿Ahora? Ajá. oye, claro, porque igual eso va cambiando, ¿no? Sí. ¿Qué estás escuchando, Carolina? No, yo creo que la música en estos momentos es como una parte importante para nosotros, para motivarse, para inspirarse. Eh, yo creo que eso igual, la música en estos momentos, en esta etapa, ¿no? De creación. Eh, ahora, yo creo que siempre estamos viendo cosas distintas. Nos gusta ver películas, pero siempre andamos buscando cosas nuevas, ¿no? Tratando de sorprendernos, ¿no? Un poco. Es difícil eso sí. No sé si seremos tan estudiosos también, pero como que igual nos metemos a veces, nos embalamos, nos obsesionamos con temas como Claro. en la historia, ¿cachai? Estábamos leyendo como de la cultura azteca la otra vez, y estuvimos como toda la semana pegados, ¿no? Como los sacrificios humanos que se hacían, etcétera. Entonces, es muy interesante, como que en realidad no se sabría decir. Las últimas veces que nos topamos, tenemos una pintura que nos regaló un pintor muy interesante, ¿ah? Freddy, Sí,
Y esa... ¿La Ya, saco? sí, muchachos. Y una pintura que a nosotros igual nos llama mucho la atención, ¿ah? Freddy Flores. Porque Freddy, por ejemplo, hace este tipo de trabajo. Ujú. Y entonces es muy llamativo porque en realidad el proceso creativo de él, esto tiene como relieve, ¿cachai? Ujú. Entonces el proceso creativo de él es como bien táctil. Y eso es lo que nos cuestionamos la otra vez con respecto al cine, si en realidad el mismo material que uno hace el cine, ¿cachai? Es como, está tan lejos con esto de la tecnología, es decir, yo me acuerdo que cuando nosotros empezamos a estudiar cine, eh, editábamos como en una moviola de video, ¿te acuerdas? Sí, creo. Que tenía como unas perillas así que le iba pegando. Yo me acuerdo. Si no podíais retroceder, no podíais borrar lo que había editado. Claro, como que, claro, no podías borrar lo que ya había hecho, entonces como que el pasado no existía en el montaje, era una cosa muy rara, como que en Tenéis realidad que solamente ir avanzando. eso, como, ¿para dónde está el futuro? Bueno, el futuro tiene una dirección, es decir, la weá es hacia la derecha. O por ejemplo, en los programas de edición, es decir, tú colocas la línea de construcción y el futuro de la película está hacia la derecha, puede decir, ¿por qué no hacia abajo o hacia arriba? ¿Mm? Entonces no, había como ese tipo de cuestionamientos es lo que a nosotros como que nos interesa a veces irnos por la rama en ese sentido. Igual en general yo creo que es importante ser busquilla, Eso sí. aprender cosas distintas. Como Oye, siempre una estar viendo pregunta, y aprendiendo otras cosas, ¿ah? No, no necesariamente relacionadas con el cine. Claro, porque, por ejemplo, sí, si nos quedáramos pegados solamente en realidad, hoy las películas que supuestamente son exitosas, el año 2020 son estas, y yo no sé en realidad. Igual he visto películas como ahora último, en DVD, películas como El Cine B y todo eso, que son súper interesantes y atrayentes porque tú veis como los mecanismos de cómo resuelven, ¿cachai? O veis un zoom en 16 milímetros y así uno se dice, oye, ¿cómo hicieron esto? ¿Cachai? Como que eso es súper interesante, como ir refrescando eh, la corriente con la cual vais. Puede ser, ya, las películas quizás exitosas que ganaron estos premios son estas, entonces, ¿qué? ¿Vaya a ser algo así? ¿O en realidad es la tendencia? ¿O en realidad, no sé? Igual es importante saber las tendencias, o sea, Eso eso sí, es parte de la pega también. de cada uno, ¿no? Pero no sé, hay que estar abierto y de ir del conocimiento, en el fondo. Eso. Abierto a conocer. Pero nos gusta harto como estudiar cosas, escuchar cosas distintas, atrevernos también quizá a mecanismos que quizá uno no los va a realizar como parte de la problemática de creación, pero que son, no sé, como que uno no debería tener un límite para el estudio o para buscar conocimiento. Pienso que eso es fundamental también dentro de cada creador o de cada creadora, ¿cachai? Que es como, si ya empezáis con límites y tanto que igual es difícil hacer una película, po, ¿cachai? Es decir, y si te pones más límites, ¿para qué? Po? ¿Cachai? oye, una pregunta que me parece súper interesante a propósito del contexto en el que estamos. Trini pregunta si les ha afectado el encierro como, como para crear o trabajar ideas de buena o de mala manera. ¿Si nos ha afectado? Ujú. ¿Si nos ha afectado? O sea, yo creo que a todos les ha afectado, Claro. pero es imposible que no te afecte. Ahora, ¿de qué manera? Yo creo que ha sido un tiempo bastante positivo. O sea, y digo, personalmente lo digo, pero igual es preocupante que mucha gente lo está pasando muy mal Claro. con esto, ¿no? Pero nosotros ha sido, bueno, positivo. Nos ha permitido detenernos un poco de ciertas cosas que antes no podíamos detenernos. Ahora no podemos salir a grabar ni nada de eso, pero eso no ha sido un gran problema para nosotros. No sé. Igual es un momento como, bastante como
inestable en todo, ¿cachai? Igual yo tengo un tío que falleció de esta weá, ¿cachai? Del virus y todo eso. Igual uno tiene que, ¿cómo se llama esto? Absorber igual lo que pasa, ¿no? Como, y uno está dentro del contexto de la vida que está sucediendo acá, pues, ¿cachai? En el lugar que uno está viviendo, en la comuna que uno vive, etcétera, ¿cachai? Entonces, como que, eh, como es tan incierto esto de la conducción mediática también de lo que está sucediendo, ¿cachai? Como que al final uno se siente como controlado o cómo veis lo que tú planteas. ¿En realidad uno tiene que ver esto como un encierro o en realidad es otra cosa? Y ese es justamente el planteamiento de lo que puede generar lo que es un punto de vista o una creación, pues en qué lugar te ponía a mirar las cosas, ¿cachai? Como que si lo veis de una perspectiva que en realidad todo es claustrofóbico, obviamente que vaya a desarrollar ese tipo de ideas. O si lo veis desde una perspectiva que en realidad, yo no sé, o que todas las mañanas saliéramos al techo a mirar, sería otra cosa también, ¿cachai? Como que, mm, o, o te ponía a mirar debajo de la reja cuando pasa la gente, pasa los pies de la gente moviéndose en la calle, ¿cachai? Eh, no sé, no podría decir que esto es un encierro u otra cosa. Depende también de la manera en que uno tenga las cosas para vivir. Como que, no sé, si uno lo plantea de una manera bastante crítica, inclusive te puede llevar a la locura. Entonces, uno no sabe eso. A propósito de eso, y también de lo que hablábamos antes con respecto a lo que son los medios de producción para ustedes en su trabajo, eh, y de lo que estábamos hablando recién, ¿cómo ven ustedes el futuro del cine como en lo inmediato o a mediano o largo plazo? ¿Qué posibilidades ven como para adelante en estas circunstancias? Qué peluda la pregunta que haces tú, Pablo. Como para tener una bolita mágica y preguntarle, porque Te pasaste. Oye, pero no sé quién va a no. poder responder algo así, pero es difícil. Lo que sí, en todo caso, se está dando en todos lados, que el cine como que siempre ha sido una expresión súper elitista, po, ¿cachai? Entonces, siempre ha sido dominado por la gente que tiene recursos para hacerlo. Y eso no ha variado mucho, ¿cachai? Y se ha ido como reestructurando. Como que en un principio tú hablas de democratización y eso es pura palabrería porque en realidad no se ha democratizado nada. Pues, es como que en realidad el mercado hace que bajen los precios de ciertas cosas y uno adquiere las cosas como porque baja el precio, ¿cachai? Pero no existe democratización, eso es puro bla bla, pura mentira, pues, ¿cachai? Queda bajo mi punto de vista, ¿no? Pero ha ido generándose todo el tema de la herramienta tecnológica en cuanto a desechos de lo que es el mercado, ¿cachai? Entonces, y esto se ha ido elitizando igual. Pues, imagínate que hace un tiempo atrás ya viene la era digital, pero tú ves que las películas que son como más exitosas se hacen con cámaras que valen como 50 millones de pesos. Pues, entonces, ¿de dónde quedó la democratización y toda esa? Es pura farándula nomás. Igual es un tema de discusión, ¿no? El tema de la democratización. Porque yo no he visto a Sony, por ejemplo, al dueño de Sony, no sé quién será, diciendo, oh, en realidad vamos a hacer cámaras para democratizar. ¿A dónde la viste? Si todos quieren ganar moneda con el tema, po, ¿cachai? Entonces vamos ganando moneda y que la cuestión se elitice más, para que... No entiendo para qué, no entiendo. Y tú ves películas que quizás son muy exitosas, pero exitosas ¿para quién? Para los dueños de las cadenas no sé, No sé. los que hacen las baterías para los computadores, es el jurado. Los curadores son eso. ¿A dónde la viste? Como que en realidad no hay una, una posibilidad cierta que en realidad
el pueblo construye la imagen, o no sé. En realidad es un cuestionamiento interesante, ¿ah? Porque la misma educación es elitista, po. Si para estudiar cine tenés que pagar, po, ¿cachai? O para estudiar otro tipo de cosas también, ¿cachai? Entonces es un tema cuestionable yo creo que, ¿sabes? Que en nuestro tiempo, que como el encierro y todo eso, como que uno debería cuestionar eso, ¿ah? Como que tú ves, por ejemplo, ya el magíster de tal universidad, que antes valía 10 millones de pesos, pero ahora lo van a hacer online y vale 2 o 3. Quizás esa es la posibilidad. Yo no sé, digo nomás, como que quizás esto va, en el futuro va, si se plantea como desde abajo, como que en realidad podría cambiar, ¿cachai? Y eso sería bacán, ¿cachai? Como que en realidad hubiera un equilibrio más con eso y que el arte no sea solamente una cuestión pituca, ¿cachai? Como que en realidad estén otras voces. Yo no estoy diciendo, por ejemplo, que no existan películas eh, que hablen de la clase alta, etcétera, sino que todas las posibilidades, ¿cachai? No hay eso, no hay un canal público, ¿cachai? Para ir a ver lo que está pasando en la Plaza Dignidad, bueno, tenés que verlo en cualquier mecanismo de redes sociales, que o sea, es que no te van a mentir, pues, como si los otros buenos andan mintiendo todo el día, pues, ¿cachai? Entonces da como vergüenza esa weá de ver la tele, pues, ¿cachai? Y la tele es un mecanismo audiovisual, pues. Yo no sé, como que los planteamientos en las escuelas de cine, ¿cachai? O lo demás, como que nadie habla de la tele, como que Megavisión no existe, pero no cacho. Pero hay que hablar de eso, porque en realidad son los posibles medios donde va a trabajar la gente, la misma gente que quizás está escuchando esto y que está estudiando, ¿cachai? No hemos tenido un canal público, se vendieron todos los canales públicos en la época de Pinochet, ¿cachai? Pero aún así la misma universidad, según la constitución de mierda ¿cachai? Esta constitución dice que las únicas instituciones, organismos son las universidades que pueden tener canales. Pero tú has visto que la Universidad de Chile no ha puesto ni siquiera un dedo o una actitud frente a recuperar su canal de televisión, pues no están ni ahí, pues, ¿cachai? Entonces, ¿cómo si las mismas instituciones universitarias que enseñan cine, bueno, no han planteado la idea de hacer un canal de televisión donde nosotros podamos poner las películas que hacemos, ¿cachai? O por así decirlo, no existe, pues. Y ese debate no está, ¿cachai? No está porque se le hace la vista gorda, ¿cachai? Y nada, ahora están diciendo como que, oye, el TVN se va a vender, ¿no? Pero nunca, jamás se preocuparon por las mismas universidades, pues, nunca se preocuparon de eso, ¿cachai? Ahora recién se está planteando y con el problema que sucede con la revuelta de octubre, ¿cachai? No había ningún lugar donde uno pudiera ver imágenes que representaran realmente la weá que estaba pasando, ¿cachai? Como que... Y esos son planteamientos del audiovisual, ¿cachai? Como que hay que... Igual pasa algo eh, interesante con respecto a eso, ¿no? O sea, me refiero a propósito yo sé que hablar de la democratización de los medios, como les decía antes, quizás es una palabra un poco fuerte para lo que es realmente, pero de que existe una mayor amplitud en relación a lo que uno podía ver a principios del 2000, como pues los medios de producción que existían, que eran mucho más escasos, frente a ahora que cada uno, ¿cachai? O sea, la mayor parte de las personas tenemos un celular con cámara, ¿cachai? Cámara. Justamente a propósito de lo que decías tú como sobre la revuelta de octubre, ¿cachai? Pasa que se genera un montón de material audiovisual y que no viene necesariamente de las escuelas de cine ni de los medios, sino que viene de la gente que está en la calle. Igual pasa algo interesante ahí con eso, ¿no? Sí, totalmente. Como que, no sé, como que hay cierta posibilidad, claro. Pero eso no significa yo me acuerdo, digo, quizás voy para otro lado, pero yo me acuerdo que antes tener una guitarra eléctrica era súper caro, ¿cachai? Pero ahora es más barato, pero eso no significa que se hagan mejores canciones, ¿cachai? No. Como que no hay una correlación directa donde haya más cámaras o más formas de comunicar. En realidad está el cuestionamiento, el debate del principio del soporte, o en realidad, ¿será esta la manera mejor de comunicarnos entre los seres vivos o no vivos? No sé. Yo no sé si existe ese planteamiento. Como que
Claro, las redes sociales serán el conductor, será la verdadera plataforma. Yo no cacho. Ahí hay un montón de cosas que hay que investigar y no hacerle el quite. Como que no nos hagamos los lesos en el sentido de que en realidad la educación audiovisual, ¿por qué camino tendrá que ir? ¿Cachai? O en realidad los referentes visuales, actuales, hacen que una persona en realidad pueda generar opinión. ¿Cachai la cuestión que pasó con el diario La Nación? Me acuerdo que lo único que quería el gobierno era vender la web porque era un cacho, po, ¿cachai? Lo mismo sucede con lo que es TVN, ¿cachai? Como que en realidad, no me acuerdo quién dijo eso, como que la mejor política comunicacional de la concertación era justamente no tener política comunicacional a ese nivel, po, ¿cachai? Entonces no sé, es una cuestión para debatir interesante, ¿eh? Como que quizás el momento de reflexionar eso. No sé. Sí, me parece también. Justamente el momento de hablar de esos temas. Eh, bueno, estamos llegando al final de esta sesión, pero nos estamos quedando sin tiempo. Entonces, quiero agradecerle a ambos por estar presentes hoy y por facilitarnos también la mayor parte de su filmografía para la retrospectiva que estábamos haciendo.